Efecto Butterfly. Tenemos nuevamente el placer y el honor de estar con el doctor Roberto Rosler. En esta ocasión es para hablar de su libro, y espero decirlo bien, No habrá este libro si no cree en la cerebrodiversidad. ¿Es así? Sí, es así, correctamente. ¿A qué nos lleva el título del libro así en cuanto a este no primero? Sería a la invitación de abrirlo, ¿no? Esto de aquello que nos dicen que no, que vamos y lo hacemos. Sí, digamos, por un lado es una estrategia que suelo usar, no he escrito mucho, en lo poco que he escrito, a provocar al lector generalmente con cosas contraintuitivas. Y por otro lado porque yo creo que todo libro, como todo acto pedagógico, tiene una ideología detrás de esto, y bueno, este título intenta traspasar esta idea ideológica, ¿no? ¿Qué es la cerebrodiversidad? Bueno, en realidad la cerebrodiversidad es algo que no existe, que inventé yo. La gente seria, o sea, no las personas como yo, hablan de neurodiversidad, y es un concepto que se opone a algo que esta sociedad está obsesionada, que es con el concepto de la normalidad. Todo el mundo está muy preocupado en ser normal, y también en detectar aquel que es anormal, ¿sí? Y para esta sociedad es muy fácil detectar al anormal, porque es suficiente que uno sea distinto, rápidamente pasa a ser diferente, luego está fuera de la norma y bueno, pasa a ser anormal. Y en realidad, especialmente en educación, esto se ve cada vez más. Yo les diría que hay una epidemia o pandemia de niños anormales, cuando nosotros deberíamos comprender que en el Paleolítico una mamá no llevaba a su hijo desde muy chiquitito, 2, 3 años, con una extraña, y lo dejaba 8 horas allí, y luego lo iba a buscar a las 5 de la tarde. Y tal vez el nivel preescolar no es importante, porque el preescolar es el único nivel normal, y acá sí hago énfasis en el término, en donde se aprende jugando, donde no se exigen ni notas ni nada, pero cuando termina el nivel preescolar hay como un quiebre, una ley no escrita, y bruscamente 30 niños deben estar durante 8 horas sentados, quietos y callados para aprender. Y la escuela les ofrece a estos 30 chicos, que no son 30 clones, porque cada uno tiene su propia historia psicológica, su propio estilo de aprendizaje, se le ofrece una única forma de enseñarle matemática, lenguaje, historia, y es lógico, es obvio, que varios de estos 30 chicos van a ejercer una resistencia a aprender de esta manera. Y cuando aparece esto en el aula, cuando alguien no quiere estar sentado a las 8 horas, cuando alguien no quiere estar callado las 8 horas, cuando alguien no quiere estar quieto, empiezan a decir, ¿y no será que tiene un problema el aprendizaje? Y de ahí rápidamente empieza la anormalidad. La idea de la neurodiversidad es empezar a comprender que todos nosotros, por suerte, somos distintos en lo psicológico, en lo social, en lo antropológico, en lo cultural, pero también en lo biológico. Cada uno de nosotros tiene un cableado único que nos permite actuar de una forma especial, por suerte. Y así como Marta Argerich no puede patear un tiro libre como Messi, Messi no puede tocar ninguna sinfonía de Beethoven como Marta Argerich. No por eso a Messi lo vamos a llamar a una normal, ni tampoco a Marta Argerich. Son cerebros diversos,
y entendiéndolo holísticamente como una entidad biopsicosocial. Entonces este libro intenta, burlándose del concepto de anormalidad, burlándose también de a quién se consideran normales, porque hay un capítulo que dice, bueno, si un marciano bajara a la Tierra y viera lo que se considera un ser humano normal, que es aquel que consume películas de violencia, deportes de violencia, destruye el planeta, su ecología, diría, bueno, en realidad, si estos son los seres normales, esto es lo que yo llamo es la patología de la normalidad. Y empezar a entender que todos estos niños, la inmensa mayoría de estos niños, son variantes diferentes, por suerte, que la escuela tiene que aprender a aceptar y a incluir, ¿no? Esta es otra filosofía muy importante, la educación inclusiva, no la integración, porque la integración implica que vos sos distinto a mí, pero yo soy bueno y te acepto, entonces vos tenés que jugar mis reglas. Una metáfora creo que interesante de la educación inclusiva es el juego de las sillas musicales. El juego de las sillas musicales, tal cual se juega en general, es el sistema de la integración, ¿no? Bueno, en los juegos sillas musicales se van sacando cada vez una silla y generalmente ¿quién gana? El más rápido, el más fuerte, el más ágil, y pierden los más débiles. Esto es lo que le pasa a los niños integrados, donde la escuela no modifica sus leyes y siempre van a perder los niños integrados. Ahora hay otra forma de jugar las sillas musicales en las cuales para ganar todos los niños tienen que tener un lugar. Se van sacando sillas, pero todos tienen que quedar sentados. Y acá lo que se ve son varias ventajas. Primero, la inclusión. Segundo, la colaboración. Tercero, la utilización de pensamiento crítico y resolución de problemas. Porque si hay 10 trastes y 4 sillas hay que pensar mucho. Y por último, tema que creo que es muy válido hoy en día, la formación de ciudadanos, porque ahí todos se tienen que ayudar, no de individuos, y tienen que colaborar entre sí. ¿Se puede empezar a incorporar esta inclusión en lo que sigue para poder llegar a adultos ya con este cerebro multiplicidad incorporado? Hablar o poder en español es un término muy amplio, ¿no es cierto? Poder se puede, por supuesto que sí. Todos aquellos que estamos en la docencia, hemos entrado en la docencia no por la fama, no por el dinero, sino a ver un estadio aplaudiéndonos. Acá estamos en esto porque evidentemente o estamos enfermos por algún problema grave, o bueno, estamos apasionados por lo que hacemos. Entonces, desde ese punto de vista, si la gente que hace docencia está apasionada por lo que hace, la educación inclusiva, filosóficamente, nadie la debería discutir y todos tendríamos que ponernos a trabajar en esto. ¿Implica un cambio de paradigma? Por supuesto. Yo tengo 59 años, a mí me formaron ayer con información de antes de ayer, y yo estoy enseñándole a gente que ya vive en el futuro. Por lo tanto, todo esto para mí ha implicado un cambio, una necesidad de estudiar y profundizar y navegar por distintos conceptos, pero obvio que se puede. La cuestión es si los docentes están dispuestos a aceptar estos cambios, porque el docente, como todo ser humano, es resistente al cambio. Esto implica cambiar un montón de conductas, y esto uno lo ve en el aula, en donde el docente de nivel primario, o todavía más todavía de nivel secundario, dice no, yo a este chico, digamos, yo no voy a cambiar mi estructura de enseñanza. Pero acá de vuelta, un docente que no sea inclusivo, creo que está violando el propio principio de lo que es la docencia, ¿sí? La docencia
debe ser inclusiva. Y acá no estamos hablando de facilismo ni nada. Ya desde el principio, aún para lo que la visión conservadora considera alumnos, y cada vez que yo diga normal, imagínense un gran entrecomillado, aún entre alumnos normales no hay 30 clones, hay 30 cerebros diferentes, y por lo tanto enseñarles a todos a la misma velocidad, con las mismas exigencias, con el mismo tipo de evaluación, va hacia el desastre. Un aula no tendría que ser un lugar donde hay 30 chicos que van a la misma velocidad, copiando los mismos conceptos, con los mismos objetivos. Tendría que ser un lugar diverso, donde estuvieran divididos en grupos, según sus habilidades, necesidades, etcétera, etcétera. No esa uniformidad homogénea, casi le diría de cementerio, en el cual uno ve qué sucede en el aula. O sea, esto ya no es una necesidad solamente si de pronto yo tengo un niño con ADD, con autismo, con dislexia. Esto de la educación inclusiva debe aplicarse en toda circunstancia. La cuestión es si los docentes están dispuestos a modificar sus estrategias, porque esto requiere, digamos, bueno, me toca la unidad de sistema solar. Bueno, esto es como si yo entro a un restaurante y a mí el mozo me ofrece el menú y luego de elegir todo dicen, bueno, ¿saben qué? Todo milanesa con papa frita. Esto es lo que estamos haciendo en la educación. Y yo cuando voy al restaurante, yo por ahí quiero pedir ravioles, vos querés pedir pescado y él quiere pedir papas fritas. Y bueno, la educación, en la educación inclusiva, se toma en cuenta esto, que es algo que hace tiempo se viene hablando y nadie lo aplica, que es la educación personalizada. Que de hecho, si el docente tiene la voluntad de hacerlo, se puede hacer, sacrificando otras cosas, por supuesto, que son menos importantes, como la vaca sagrada, que es el programa, y otras cosas. Y con esto que nos acaba de explicar de la modificación desde el docente, ¿son solo los docentes? ¿Es el sistema que incluye a esos docentes o son los dos? Bueno, acá habría que disecar. En ciertas circunstancias, a veces son los docentes que se resisten. En otras circunstancias también es cierto, es el sistema que se resiste. Yo, por ejemplo, hace un tiempo en una institución se tomó la decisión de que, bueno, ¿quién llevaba la bandera? Bueno, si la bandera la llevan los que sacan 10, aquellos que han hecho grandes avances en educación inclusiva, pero no van a llegar al 10, nunca van a llevar la bandera. Y yo creo que la bandera la lleve el que se saca 10 no es un sistema inclusivo. Entonces se decidió bueno, que la bandera la llevaran también los que tenían los mejores avances sin haber llegado al 10. Y acá también incluye un tercer factor, los padres. Que los padres de los que tenían 10 pusieran el grito en el cielo de que como sus hijos. Entonces acá hay también una necesidad pedagógica, no solamente de hacer una pedagogía para los niños, sino hacer una pedagogía para los docentes, para el sistema y para los padres también, ¿sí? Porque esto es un cambio que a mucha gente le cuesta comprender. Yo he visto, digamos, los que mejor entienden esto son los chicos. Los chicos no tienen ningún inconveniente en adaptarse. Yo he visto madres decirle al hijo, no invites a ese a tu cumpleaños, que es diferente, o barbaridades peores. Cuando los niños comprenden perfectamente que no son anormales, son niños iguales que ellos, porque los niños no entienden el término del rótulo, porque son etiquetas nada más. O sea, acá está el problema de una pedagogía que modifique los sistemas, que modifique los docentes, que modifiquen los padres, porque sorprendentemente los que más rápido se adaptan a esto son los niños. Y por supuesto, entrar en el sistema institucional, y esto es hablar de ministerios a nivel de ciudad, a nivel provincial, a nivel nacional,
es complicado, porque por ejemplo a veces nosotros vemos caer en escuelas de educación especial niños que perfectamente podrían, mediante una educación inclusiva, entrar en cualquier tipo de escuela, pero el sistema los rechaza en cualquiera de los niveles que podemos ir, desde el docente hasta, digamos, la reglamentación municipal o provincial, etcétera, etcétera. Pero esto en realidad es una pena, porque lo que yo estoy diciendo no es pólvora nueva, digamos, esto es algo muy antiguo y estamos muy atrasados, y hasta estamos atrasadísimos, no ni siquiera en la inclusión, sino en la integración, ¿sí? Chicos que están requiriendo de maestras integradoras, que ya llevan 2 años esperando una maestra integradora, y se ha perdido un tiempo valiosísimo en esto. ¿Qué no podemos esperar del libro? Bueno, lo que no deben esperar del libro, y por eso no deben comprarlo ni leerlo, aquellas personas que esperen una descripción clásica de lo que es el autismo y lo que es el ADD o la dislexia, porque este libro además intenta darle voz a los niños, o sea, describir estas características, pero desde la mirada del niño. O sea, este libro describe más bien cómo se siente un niño con ADD, cómo se siente un niño con autismo. Por ejemplo, jamás, pienso yo, hay que decir ese autista, ¿sí? Porque un niño primero es niño, y el autismo es una de las múltiples características que tiene. Además no sabemos el enorme potencial que tiene, y cuando alguien le pone un rótulo a un niño o a un adulto, ese rótulo es muy difícil de sacar. Y tampoco decimos, ahí viene el deportista, ¿sí? Decimos, bueno, ahí viene Carlos que juega al básquet. Y lo que en este libro yo intento entonces, al darle voz al niño, es que uno pueda tener empatía. Y al tener empatía y ponerse en los zapatos de los niños, ver el mundo como lo ven ellos. Por ejemplo, darse cuenta que un niño con ADD es como tener un cerebro con un motor de Fórmula 1, pero que no tiene frenos. Que un niño con autismo no tiene un filtro sensorial, y por lo tanto, bueno, nosotros somos bombardeados por 40 millones de estímulos por minuto, pero nosotros sentiremos 4 o 5, y un niño con autismo no tiene ese filtro y lo siente todos. Y cómo nos sentiríamos, cómo sería la vida si fuera así. Y esa es la característica que va a encontrar. Si va a esperar una característica clásica, neurológica, eso no lo va a encontrar. ¿Y a quién va dirigido? Bueno, este libro básicamente yo lo empecé a escribir cuando empecé a dar clases en un postítulo para maestras integradoras. Entonces básicamente va escrito para todas aquellas docentes que están en el aula y que están conviviendo con estos niños, como para que básicamente comprendan lo que estos niños están pasando, y para que entiendan que si tienen que odiar a alguien, tienen que odiar al problema, no al niño. Vamos a mostrarlo al libro. Así sale. Es tu editorial. Boobers. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Esto es como una secta secreta. ¿Y cómo accedemos a esa secta secreta? Bueno, se pueden conectar conmigo o con la asociación Educar, y nosotros lo distribuimos. Yo lo saqué de las librerías porque, bueno, el capitalismo me molesta. No acepto que algo se venda al 300% por encima de su valor, así que este libro ni siquiera lo merece tampoco, así que lo distribuimos nosotros. Agregar una cosa más, ¿no? Más allá de si bien está dirigido a las docentes integradoras, me parece que también para los padres. Sí, para los padres también. Este libro también, digamos, esto fue una sorpresa para mí,
bastantes padres y madres me lo han pedido, y hay un capítulo especial para los padres, especialmente porque ser papá o mamá de este tipo de niños genera una demanda que es muy especial y es muy cansadora, y además ser papá o mamá de estos niños es una vida en la cual uno tiene que tomar el camino menos transitado, como dice el poema, y es un camino que a veces uno da 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, y como yo siempre digo, estar con estos niños es el plan de los 50 años, darse cuenta que esto va a ser a largo plazo. Creo que muchas veces con este plan de los 50 años uno puede lograr resultados maravillosos, y además comprender que lo más lindo no es llegar a la meta, sino viajar con alegría. Y por eso hay un capítulo especialmente dedicado a la resiliencia de los padres de este tipo de niños. Muchísimas gracias, un placer como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Efecto Butterfly.